Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean cubiertas, respaldadas, sean ustedes bendecidos por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Tenemos muy claro, en su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. También tenemos muy claro lo que dice su palabra, que a su amado, a su amada, Dios le abastece, Dios le provee, Dios lo sustenta mientras duerme. Por eso el salmista, el rey David decía: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Por eso las Sagradas Escrituras también nos aconsejan que por la tarde-noche evitemos llegar a la cama, al descanso, airados, enojados, porque eso impide, se convierte en un bloqueo, en un obstáculo para que vuestras vidas sean bendecidas. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, o sea, no se vaya a ocultar el sol y que el enojo permanezca. Muchas veces se nos hace fácil querer arreglar los problemas por la tarde-noche y no es sano, no es recomendable, por lo que nos enseña el libro sagrado que es la Biblia. Debemos de eliminar ese tipo de comportamientos que a veces suele suceder, que los malos entendidos se quieren arreglar por la tarde-noche. Y esta es una trampa de parte del enemigo para que el alma, para que la paz, la armonía de esa persona, de ese matrimonio o de esa familia se rompa y no duerma bien. Por eso a veces la persona amanece como que cansada, sin esa fortaleza de levantarse, porque el enojo se anidó, el enojo se guardó. Por eso bueno es que diariamente vuestra alma descanse, repose y tenga esa elevación. Cuando cuidamos esto, seguro es que también nuestro cuerpo descansará. Seguro es que nuestro cuerpo será librado de toxinas, intoxicaciones y venenos que enferman nuestros huesos, nuestros órganos, pero que sea el Señor guardando vuestras vidas para que podamos comprender, podamos cuidar este aspecto. Por eso el rey David decía: por las mañanas yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor es quien sustenta mi vida. Él lo entendió claramente, la importancia de levantarse por las madrugadas para tener comunión con el Creador. De esa manera el alma recibe dosis de fortaleza. Pues anhelamos con todo nuestro corazón que día a día nuestra alma tenga esa elevación, tenga ese respaldo, para que nuestro cuerpo también deguste de una extraordinaria salud. Y anhelamos que su pueblo, anhelamos que las familias, anhelamos que los hijos de Dios gocen de esa preciosa dimensión de luz, ya que nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vino a traernos esa luz que alumbra nuestro camino. Vino a mostrar su amor para que nuestra vida, nuestro cuerpo, goce de esa armonía, pero también vino a darnos esa vida
y vida en abundancia. Luz, amor y vida. Y si usted puede declararlo en esta hermosa mañana, decir, yo recibo luz, amor y vida en abundancia. Dice la Escritura que lo que declare nuestra boca, dice que nuestras palabras, cuando las declaramos, cuando las decretamos, se convierten en una firma, en un sello. Y qué mejor que hablemos de lo bien que Dios ministra a su pueblo. La luz para eliminar las obras de las tinieblas. El amor para erradicar la maldad, el odio, el resentimiento. Pero la vida y vida en abundancia para que degustemos y disfrutemos de todo lo que Dios ha activado para sus hijos. Por eso el Señor dijo claramente, no se preocupen, no os preocupéis, no os afanéis. Si vosotros siendo humanos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre dará a vosotros que sois sus hijos? Entonces, pues esta mañana el Señor envía su palabra para que podamos caminar, desarrollar, trabajar lo que nos corresponde con un respaldo divino. Y como ustedes saben, estamos desarrollando esta enseñanza que hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Las dobles declaraciones de en verdad os digo, o de cierto os digo, en donde vemos las dobles declaraciones de la verdad. Y cuando se hace presente esta doble declaración, entendemos la importancia de comprender, de recibir, vivir, practicar, valorar, corresponder a lo que es verdadero, a lo que el Señor nos enseña. La doble declaración habla de que hay un respaldo divino, un respaldo celeste, pero también desciende hacia la tierra para que se materialice en el plano terrestre. Si algo tiene Dios para sus hijos es pensamientos de bien, pensamientos de bienestar. Y por eso le envía su palabra para que su pueblo se mantenga firme. La mentira solo tiene una pierna y por eso no se puede sostener. Se viene abajo. La mentira cae. Podrá sostenerse por un tiempo, pero con una sola pierna no puede avanzar, no puede correr. Se requieren de las dos piernas y eso es lo que representa la palabra emet, la palabra verdad. Estar sostenido sobre las dos piernas, usted puede correr, puede desplazarse, puede caminar, puede desarrollar sus actividades con gran energía, porque la verdad te hace libre. Pues hoy nos toca ver lo que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 20. Aquí aparece otra doble declaración y dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Le voy a dar lectura una vez más. Dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, o sea, somos enviados de nuestro Señor Jesucristo, entonces la persona que te recibe, lo está recibiendo a Él. Y el que recibe al Señor, está recibiendo al Padre. Entonces aquí vamos a considerar este mensaje en donde sus siervos, sus discípulos, y vale la pena comprender esto porque lo dice las Sagradas Escrituras, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y es una realidad, muchos son los llamados a la salvación, pero pocos son los que se comprometen en servirle a Dios.
Pocos son los que entienden la importancia de desarrollar ese trabajo, de atraer la luz, de ministrar la vida, de ministrar el amor que Dios nos ha enseñado. Son muy pocos los que se comprometen. Y nos damos cuenta cómo el Señor aquí revela cómo sus siervos, sus discípulos, que renuncian porque está relacionado con el modelo, con el ejemplo que Él nos da de la forma en que se debe servir a nuestros semejantes. Vemos cómo el Señor respalda a sus siervos con una dignidad, pero también con una interconexión espiritual. La Escritura habla claramente y nos revela que cuando uno toma la decisión de rendir la voluntad a Dios, de morir a ese ego, de crucificar nuestras pasiones carnales y ser dirigidos por el Espíritu de Dios, entonces esa decisión que tú tomas de apegarte al Señor y de que el Señor se apegue a ti, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa decisión, porque el Señor no obliga a nadie, no manipula a nadie, esta decisión la debe de tomar la persona. El que se une al Señor, dice la Biblia, es un espíritu con Él. Hay esa interconexión. Entonces entendemos cómo en el momento en que tú tomas la decisión de acercarte a Dios, de apegarte a Él, de someter tu voluntad, no la voluntad propia, sino la voluntad de Dios, someterte a su instrucción, a sus mandamientos, entonces podrás experimentar, podrás valorar, podrás comprender la oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, venga tu reino. Una persona que le dice al Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad, esa persona tiene tal respaldo de atraer el reino de Dios a su vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, esa dimensión del reino opera en la persona que tiene esa interconexión, esa relación, ese apego con el Dios de la gloria. Y entonces lo que hace nuestro Señor cuando una persona tiene ese apego, toma la decisión de que Cristo esté dentro de que la presencia divina esté dentro de la persona, entonces el Señor lo que hace es colocarlo en una posición de distinción. Lo coloca por encima de. Eso lo dice el libro de Efesios. Dice que Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces vale la pena, amados amigos y hermanos, comprender esto. Vale la pena tener esa disciplina, ese compromiso de valorar la presencia divina en vuestra vida. Dice que Él habita en lo alto y sublime, porque Él es el Dios altísimo. Dice, pero que también habita con el humilde, con el contrito de espíritu. Entonces, esa presencia maravillosa, al estar dentro de tu vida, atraes el reino. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, no anden buscando el reino en las cosas externas. El reino de Dios está dentro de ti. Entonces hay esa intercomunión, esa intercomunicación, esa interconexión
conexión, y vemos como cuando la persona degusta de la presencia de Dios, dice Lucas 10:16, el que a vosotros escucha. Entonces quiere decir que Dios pondrá las palabras en vuestra boca. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, o el que te menosprecia, dice, a mí me rechaza. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, queremos un rey? Y Samuel le dolió en su corazón recibir esa solicitud. Y fue ante Dios y le dijo, Señor, me han menospreciado. Ya no me quieren a mí. Y el Señor le contesta y le dice, no, Samuel, no te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí. Porque había esa relación, había esa interconexión. Dice, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Mire cómo hay esta relación. El Padre, el Hijo, morando dentro de la vida del ser humano, habitando dentro del corazón del hombre o de la mujer. En ese momento, cuando tú hablas, cuando tú compartes un consejo, cuando tú das una instrucción, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, es nuestro Padre Dios colocando las palabras en tu boca. Y también en Juan 12, 44 y 45 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Ahí vemos otra interconexión. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Entonces, note cómo aquí hay una hermosa instrucción para que los hijos de Dios caminemos en esta tierra con una dignidad y entendiendo que hay una interconexión espiritual. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces, vemos cómo el Señor habla allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vemos ahí cómo hay una interconexión en cuanto al mensaje. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esa revelación a Jesucristo y Jesucristo la mostró. Jesucristo lo entregó por medio de su ángel a su siervo Juan, para que su siervo Juan lo manifestara a la iglesia. Mire qué interconexión tan hermosa. Padre, Hijo, el ángel y el siervo de Dios. Por eso esto debe de motivar nuestra vida cuando Dios envía un consejo, Dios envía una instrucción. Hay que escucharlo con atención, hay que recibirla, hay que aceptarlo, que es guardarlo, pero también hay que llevarlo a la práctica y eso es creer, lo voy a hacer, lo voy a poner por obra y entonces aparece, entonces vas a ver con claridad que lo que escuchaste, recibiste, aceptaste, lo llevaste a la práctica, se materializa. Se hace una realidad. Por eso, cada vez que escuches un consejo, una meditación de la palabra, un discipulado,
no hay que rechazarlo. No hay que dejar que se vaya a tierra el mensaje. No hay que estar distraídos. No hay que estar, como dice el Salmo, que vuestro oído se convierta como en el oído de la cobra. La cobra es sorda. No. Nuestro oído debe de estar abierto. Nuestro entendimiento debe de estar abierto. Nuestros ojos deben de estar abiertos. Nuestro corazón debe de estar abierto para que sea colocada la palabra de nuestro Dios. El Señor dice allá en Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado, qué importante es esto, ser enviados del Señor, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y vemos también allá en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 15, cómo el Señor le habla a su siervo Moisés y le dice, yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca y os enseñaré lo que debéis de hacer. Fíjese. Al profeta Isaías también le dijo allá en el capítulo 51, versículo 16, y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos. Fíjese, entonces, qué importante es, amado pueblo de Dios, amada iglesia del Señor, valorar, comprender, recibir esta instrucción para que nuestra vida, nuestra estancia en esta tierra, podamos caminar, podamos ver, podamos ser testigos de milagros, señales, maravillas, buenas noticias, porque eso es el Evangelio de Jesucristo. Podamos degustar, podamos disfrutar de nuestra estancia con el respaldo divino y la presencia de Dios dentro de nosotros, entonces seremos portadores de la vida, de la gracia, de bendición, de luz, amor, gloria. Pero es importante, nuevamente vuelvo a repetir esto, escuchar, recibir, aceptar, creer para ver. Son 5 acciones. Las repito, escuchar, recibir, aceptar, creer y ver. Y todo esto lo encontramos en Lucas 10:16 y Juan 12:44 y 45. Bueno, entonces, cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, está atenta, abre su oído al consejo, lo recibe, lo acepta, al aceptar quiere decir que lo guarda, y entonces pone por acción, eso se llama fe. Voy a hacer, voy a practicar lo que se me ha enseñado, entonces prepárate porque se activa el milagro y entonces tus ojos verán la gloria de Dios, respuestas divinas, maravillas, prodigios. Y uno hasta se asombra y dice, oye, pero si lo acabo de decir, oye, si lo acabo de pronunciar, lo acabo de decretar y el cielo ya respondió, Dios ya envió la respuesta. Así trabaja nuestro Padre Dios. La estancia en el Evangelio no es vivir una vida de simulación, de apariencia, no. Se trata de vivir la vida de Dios. Porque Él es el que pone las palabras en tu boca. Él te respalda cuando tú hablas.
Él te guía, Él te abre los ojos, Él te abre tu oído para que tú comprendas. El entendimiento te lo llena de sabiduría y coloca las palabras, porque el Espíritu de Dios es otorgado sin medida. Su presencia en ti, su presencia contigo y su presencia sobre ti. Esa presencia del Espíritu de Dios. Vemos cómo el ser humano tiende a ser un poquito o un mucho descuidado cuando recibe una instrucción, una amonestación, cuando recibe una reprensión o recibe una enseñanza que el Señor quiere que tú abandones ese estado de momificación, ese estado de estatua, ese estado de confort. A veces la persona se molesta, a veces la persona se burla, a veces la persona ignora. En Lucas 7:30 dice que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no recibir el mensaje de Juan el Bautista. Fíjese, Dios envió al profeta Juan el Bautista y ellos lo rechazaron. Estaban rechazando el propósito de Dios. Juan 1:11 dice que nuestro Señor Jesús vino a los suyos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a los suyos, dice, y los suyos no le recibieron. Lucas 16:14 dice que la instrucción que daba nuestro Señor Jesucristo, dice que los fariseos se burlaban de Él. Entonces nos damos cuenta cómo el ser humano tiende a menospreciar, a rechazar, tiende a cerrar el oído, a no recibir. Y todo eso trae consecuencias. Todo eso trae alteración a la vida del ser humano. En los tiempos del rey Sedequías hay un relato en la Biblia en donde nos revela el comportamiento del ser humano cuando comienza a tener una decadencia. Dice el libro de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, dice, hay un conocimiento, dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, se deja de dar alabanza, se deja de dar exaltación, se deja de agradecer al eterno Dios por los bienes recibidos, porque piensa el ser humano que es por sus habilidades, su talento, su profesión. Pues habiendo conocido a Dios, mucha gente dice, es que yo no conozco a Dios, no sé dónde. Dice la misma Escritura también, dice que su eterno poder y su deidad y sus operaciones invisibles se hacen visibles por medio de la naturaleza. Nadie puede decir, ¿dónde está Dios? Dios está en todos lados. Dios, más bien, la pregunta sería, ¿dónde, en qué lugar no está Dios? Porque Dios lo cubre todo. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ese es un escalón de decadencia. O sea, la gente no le da gracias. Bueno, nada más revise usted en los restaurantes cuando usted va a desayunar, a comer o a cenar, ¿cuánta gente le da gracias a Dios por los alimentos que se va a llevar al estómago o a la boca? La mayoría de la gente lo primero que hace es comenzar a usar los cubiertos para llevarse el alimento a la boca sin decirle al Señor, gracias por los alimentos, gracias porque me permites estar sentado en la mesa, gracias porque me permites ponerme sobre mis pies, gracias por un nuevo amanecer, gracias porque me permites ver nuevamente a mi familia. No le glorifican a Dios, no le dan gracias, no magnifican esa oportunidad que Dios le da al ser humano día con día.
Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Vemos ahí una decadencia, vemos ahí unos escalones que van hacia abajo. Y en los tiempos del rey Sedequías, le voy a dar lectura al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Dice que todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo, fíjese, fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Esto es algo muy triste, amados hermanos, amados amigos. Hubo una contaminación terrible en donde ya no había temor a Dios, ya no había esa búsqueda, no había esa dedicación, esa consagración para Dios. Y los pequeños detalles, los pequeños descuidos, las pequeñas pausas, los pequeños permisos son los que hacen que el hombre descuide la presencia divina. Aquí vemos que dice todos los jefes, es decir, que todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo. Y como es el sacerdote, dice también un proverbio, como es el sacerdote, es el pueblo. Líbranos Dios. Que el Señor nos ayude para que como padres podamos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Dice que fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Versículo 15, estoy leyendo 2 de Crónicas 36, 15, dice, y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. Mire la bondad de Dios. Amado amigo, amado hermano, si tú te has desconectado de Dios, si tú te has olvidado, si has abandonado el servicio, has abandonado la congregación donde tú servías, has abandonado el ministerio, hoy el Señor te trae esta palabra. Hoy el Señor quiere que tú hagas esa manifestación de arrepentimiento, cambia tu mentalidad, acércate al trono de la gracia y vas a encontrar la ayuda oportuna. Nuestro Dios, nuestro Padre es un Dios de oportunidades. Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y proceda a esa conexión con Dios. Pues dice que Dios envió en repetidas veces mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Si algo ama a Dios es las almas, pero también el santuario. Ahora el santuario es tu corazón. Él ama esa morada, Él quiere tener comunión con su pueblo, Él quiere tener comunión con sus hijos. Por eso, en el tiempo antiguo, Dios estableció un lugar de reunión en Jerusalén. Y vemos cómo el Señor Jesucristo declara en una ocasión cuando ve a Jerusalén y los mira dispersos como ovejas que no tienen pastor, dice que derramó sus lágrimas y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Si algo quiere ver Dios es a su pueblo en una armonía, en una unidad, a su pueblo degustando, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de el Salmo 42, como un hombre de Dios que dirigía la alabanza se había enfriado, se había desconectado, había descuidado el ministerio y su alma se turbó? Su alma estaba sedienta del agua de Dios. Y le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Porque una persona que se desconecta de Dios, el alma entra en una tribulación, el alma entra en una agonía, el alma entra en una desesperación, porque el alma necesita de Dios, nuestro ser interno necesita de la presencia divina.
Y él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. ¿De qué se acordaba? Dice, de cómo yo conducía al pueblo en celebración, en fiesta, en la casa del Señor. Yo los conducía, yo era el que dirigía la alabanza, yo era el que dirigía la celebración y había una gran ovación al Creador. Me acuerdo de estas cosas. Pues hoy el Señor trae esta palabra porque muchos de vosotros quizás el enfriamiento, la apatía, la pereza, la falta de comunión, la falta de disciplina ha estado operando en vuestra vida y el alma entra en un estado de turbulencia, entra en un estado de aflicción y Dios no quiere ver a sus hijos así. Dios los quiere ver abastecidos, protegidos, bendecidos. Dice que les envió palabras repetidas, en repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero aquí viene una manifestación muy triste, muy negativa del ser humano. Dice, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras, se mofaban de sus profetas. Esto trajo consecuencias muy tristes para Jerusalén. Porque aquí dice enseguida, dice, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo, ya no hubo remedio. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta cómo llega el imperio de Babilonia, invade Jerusalén, se destruyó el templo, se quemó la casa del Señor. Es el lugar donde la gloria de Dios reposaba, donde Él se manifestaba. Es el lugar donde la gloria de Dios hacía que las demás naciones llegaran a experimentar, a palpar, a vivir esa dimensión celeste. Porque cuando la presencia de Dios está con una persona, cuando la presencia de Dios está en una congregación, cuando la presencia de Dios está en un hogar, se percibe inmediatamente, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, hay protección divina. Amado pueblo de Dios, por eso debe de haber esa interconexión, Dios con nosotros, nosotros con Dios. Pero hay que prestar nuevamente, repito, estas 5 ministraciones, hay que recibir, hay que escuchar, hay que recibir, hay que aceptar, hay que creerlo o practicarlo para que veamos cómo el Dios de la gloria se hace presente en vuestro entorno. Cuando nos damos cuenta, el Señor dice allá en Lucas 17:20, dice que le preguntaron los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está dentro de nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto habla entonces de no hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios dice. De no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero esos siervos, como lo dice en Juan 20:21, dice, Jesús les dijo, esta es una declaración después de que nuestro Señor ya resucitó al tercer día, y están los discípulos dentro de esa habitación con las puertas cerradas. Él se aparece y les dice, paz a vosotros, shalom a vosotros, la conexión del cielo con ustedes, el abastecimiento sobrenatural en sus vidas, la protección celeste en su persona. Porque es lo que significa shalom, esa dimensión de paz que cubre
protege a sus hijos, el Señor les dice, paz a vosotros. Y entonces les muestra la siguiente declaración: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Así también yo los envío, para que sean ustedes personas que ministren, que otorguen la luz, el amor y la vida. Luz, amor y vida. ¿Qué es lo que opera en esta tierra, en el plano espiritual? Las tinieblas, los odios y la muerte. La mayoría de las personas ignoran lo que está escrito en el libro sagrado. Hay mucha gente que ha leído la Biblia, pero lo ha leído como un libro histórico y no como el manual de funcionamiento. Y lámpara es a nuestros pies su palabra. O sea, es quien ilumina nuestro camino. Pero también el sistema de este mundo está tan intoxicado de odio, venganza, violencia, atrayendo la muerte en su atmósfera, en su lugar de reunión, en su casa. Y hoy el Señor nos trae esta palabra porque a sus siervos, a su pueblo, a sus elegidos, a sus escogidos, Dios los ha dotado de luz, ha derramado amor en vuestros corazones, pero también la vida de Dios opera en ti. Entonces, como pueblo creyente, en el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo por medio de Él y nos los ha ministrado a nosotros, nos enseña a ser luz. Y eso tiene que ver también con hacer a un lado la pereza, el estancamiento, hacer a un lado todo aquello que bloquea el conocimiento. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio, que ame la palabra, que lea, que estudie la palabra, medite en la palabra, escudriñe la palabra. El solo hecho de tener la palabra, la Biblia en tus manos y comienzas a darle lectura, el Espíritu de Dios comienza a abrir el entendimiento. Dios moviliza al ejército celestial para auxiliarte. También si no llegases a entender o a comprender alguna declaración que está escrita en la Biblia, Dios enviará la respuesta a través de uno de sus siervos. Entonces nota cómo se abre el cielo. Cuando tienes el libro sagrado en tus manos, se abre el cielo. El Espíritu de Dios viene, se mueve en tu entorno. Dios envía a su ejército celestial para auxiliarte, pero también te envía la interpretación o el consejo a través de un siervo de Dios. Eso lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 8. Entonces, cuando el Señor dice, así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahora, cuando Él nos ha escogido, cuando tú rindes tu voluntad y le dices, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, entonces Él te envía, pero no te envía con las manos vacías. Voy a otorgar aquí un listado de bendiciones, de respaldo, de esa gama de protección que Dios le otorga a sus siervos para que caminen seguros. Mateo 26, 28 te conecta con el nuevo pacto, en donde te da vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad para tu cuerpo. Fíjate. Número 2, Mateo 10:1 dice que te da poder y autoridad
sobre las estructuras de la serpiente y de los escorpiones, o sea, sobre lo que se ve, o sea, las amenazas que son visibles y las amenazas o trabajos que son invisibles, como es hechicería y brujería. O sea, Dios te da a ti ese poder y esa autoridad para destruir, para deshacer, para secar cualquier maldición, cualquier obra de las tinieblas. Juan 17:22 dijo: Padre, la gloria que tú me diste yo se las he dado. Hace que tu vida sea gloriosa. Ese es el respaldo que Dios le da a sus siervos. Juan 14:26 dijo: Me voy, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Te da el precioso Espíritu Santo de Dios. Juan 1:16 dice que Él otorga gracia sobre gracia. Esta es una cobertura de gran utilidad para la vida del ser humano, porque dice la Escritura que no es de los valientes la batalla, ni de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, sino tiempo y oportunidad, tiempo y ocasión, Dios le da a todo hombre. Esto se llama que la puerta de la gracia se abre para que tú logres objetivos. Juan 17:8 Yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu instrucción. Qué hermoso, porque día a día su palabra nos revela, nos enseña, nos aconseja para que podamos caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Juan 17:11 también nos vino a revelar el nombre poderoso de nuestro Padre. Cómo dirigirnos a nuestro Dios. Padre, Padre, Abba Padre. Y algo también interesante es que tu nombre, en Lucas 10:20 dice que tu nombre está registrado, está inscrito en los cielos. No eres un desconocido, tú eres un hijo, una hija conocida de Dios. Como se dará cuenta, todos estos regalos, todo este equipamiento, lo ha otorgado nuestro Padre a cada uno de vosotros, que sois sus hijos. Entonces, cuando el alma recibe toda esta dotación de bendición, ¿cómo está el alma? El alma está segura. El alma está firme, el alma rebosa, degusta, disfruta. Por eso el rey David decía: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estamos en esta tierra, amado pueblo de Dios, en donde Dios quiere que seas un hombre, una mujer, un discípulo de Él, atrayendo el reino de Dios, estableciéndolo en tu vida, que tu hogar sea esa dimensión de reino, esa dimensión de cielo, esa dimensión de gloria. Vuelvo a repetirte, porque Dios te da luz, amor y vida. Y entonces, esas ministraciones, al tenerlas en nuestro ser, las obras de las tinieblas se van. Toda maldición se va. Todo odio, amargura, resentimiento se va. Deseos de venganza se van, porque el amor de Dios se derrama en vosotros. Y número 3, la vida, y vida en abundancia. La vida biológica y la vida espiritual son ministradas por nuestro Dios para que podamos cumplir el propósito, cumplir la tarea, cumplir el ministerio, cumplir el servicio que Él nos ha dado. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea nuestro Padre Dios activando. Nuestro Padre Dios sea quien ponga el querer como el hacer, y que todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos en esta tierra
sea grato ante los ojos de nuestro Dios. Oremos por las peticiones que nos han llegado y que sea Dios interviniendo a favor vuestro. Que sea nuestro Dios interviniendo en la pronta respuesta, ya que para Dios no hay nada imposible. Ese es el gran regalo que Dios ha dado. Que cuando tú clamas, cuando tú invocas su santo nombre, el Padre de la Gloria atiende, respalda, protege y envía la pronta ayuda. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Maravilloso eres tú, Señor, al darnos esta gran oportunidad de ser tus siervos, de estar conectados contigo y tener todo este equipamiento para que podamos desarrollar el propósito, la tarea que tú nos has encomendado. Muchas gracias. Pero esta mañana me uno en oración con tus hijos, con tu pueblo, con tus hijas. Señor, para presentar delante de ti estas peticiones, necesidades, problemas, conflictos, preocupaciones, circunstancias que oprimen el alma, problemas en los matrimonios, la falta de un empleo, problemas legales, amenazas, todas estas cosas que quieren ensombrecer la vida de tu pueblo, Señor, por tu gran bondad, tu gran misericordia, sea, Señor, activada la pronta respuesta, el milagro, la solución, la sanidad, sea activada y enviada a tu pueblo. Tu palabra dice claramente que tú enviaste tu palabra y al enviar la palabra, junto con ello también envías la provisión, la sanidad y la protección. Que tus hijos reciban en esta preciosa mañana la respuesta a su petición, ya que ellos levantarán su voz para proclamar, para exaltar, para bendecir tu gran y dulce nombre. Gracias te damos porque sabemos que todo lo que pedimos en tu poderoso nombre, creyendo, lo recibimos. Gracias por la respuesta, gracias por la solución. Sea tu pueblo cubierto por ese dosel de luz y que caminen ellos confiados y seguros de que tu mano abastece, sana, provee, levanta, abraza, consuela y pueden ellos lograr sus objetivos. Muchas gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, tengan confianza, tengan ustedes esa fe de que nuestro Dios activa la pronta ayuda a favor de sus hijos. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y la mano poderosa de Dios continúe respaldando todos vuestros proyectos. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.